Bueno, pues un placer encontrarme con vosotros, especialmente, y luego en Orihuela, en la Orihuelica, que pues, aunque uno está lejos, en Murcia, pero la echa de menos, ¿no? Y bueno, pues siempre volver a las raíces, pues toda la vida se renueva. Cuando el otro día me preguntaba, me decían, hablando con Nacho, hablándolo sobre el encuentro, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos mueve a encontrarnos con Jesús, ¿no? Partía de la base, estos días preparando, partía de la base de que hay muchos momentos en los que nos encontramos con Él, en la palabra, en la Eucaristía, en diferentes cosas, ¿no? Yo me quería centrar sobre todo en los encuentros que tenemos con el prójimo, con los cercanos, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese encuentro? Cuando a veces pensamos que el seguimiento del Señor es más complicado porque el entorno se complica o porque nos sentimos heridos o nos sentimos desengañados, hay que pensar en el prójimo, qué es lo que hago yo por el otro y qué me dejo hacer yo por el otro, ¿no? Es importante. Yo titulaba esta sencilla exposición, la titulaba En el encuentro con Jesús no se nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino volvernos nosotros cercanos, ¿no? Es un trabajo de ida, es una actividad de ida y de vuelta, Ahora después iré explicando un poquito y en la oración lo reuniremos todo y lo pondremos en manos de Jesús, ¿vale? Como decía, cuando hablamos del encuentro, todos hemos sido como los personajes concretos, ¿no? Personajes de la vida, pues con situaciones, heridos, pues heridas familiares, heridas de trabajo, heridas de amor, heridas que muchas veces hacen que haya separación pues, con el entorno con el que vivimos, ¿no? Y muchas veces lo más recurrente es, bueno, pues Dios como el centro de todo, pues se lo abocamos todo a Él, ¿no? Hay un cuento que siempre me gusta contar a los críos en el colegio, que es muy significativo. Dice que iba un día una persona y se quejaba continuamente a Dios, ¿no? Que es lo que hacía, que si verdaderamente existía y si era tan grande como los demás contaban, ¿por qué permitía que hubiesen guerras? ¿Por qué permitían que hubiese hambre? ¿Por qué permitía tanta cosa, tanto dolor? Cuenta la leyenda que Dios sonreía y dejaba que aquella persona expresase su dolor y su angustia. Y seguía con reproche hasta que una de las preguntas que le dice la persona a Dios, le dice, ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho tú para que no sucedan estas cosas, no? Le dio la gran respuesta, te he hecho a ti, ¿no? Te he hecho a ti como el único sanador de todas las heridas, las tuyas y las de los otros, ¿no? Y eso yo creo que es importante, no podemos dejar escapar, ¿no? Cuando pienso en el encuentro, miro también mi propia vida. No como ejemplo, pero sí como, bueno, pues como una manera de acercarme a lo trascendente. Cuando me preguntaba Nacho, ¿cómo quieres que te presente? Pues di que soy un buscador, ¿no? Me he pasado la vida buscando y sigo buscando. A los 51 años que tengo, sigo buscando y no me cansaré, ¿no? He pasado por muchos procesos de mi vida, de los cuales no me arrepiento de ninguno y en todos los momentos he buscado, algunas veces he encontrado, otras veces no he encontrado, pero he seguido buscando, ¿no? Ese yo creo que ha sido el bálsamo que me ayuda a mí a continuar y hasta el día de hoy, que yo creo que todavía creo que me quedan cosas por hacer. Pero bueno, pensando en el colegio, creo que ha sido el lugar donde Dios me tenía destinado para que yo me pudiera acercar a los niños y ser parte de sus vidas y ser parte de su crecimiento y ayudar a esos niños a crecer, ¿no? Como decía, la experiencia personal del acercamiento a Dios, del encuentro con Jesús, muchas veces he querido como que si fuera acción-reacción, ¿no? Quiero esto, dámelo, quiero esto, lo otro, dame lo otro, ¿no?
mi madre está enferma, cúramela, mi hijo está enfermo, cúramelo, pero luego la realidad se impone, la realidad es que mi madre se muere y el niño se muere, ¿no? Entonces, ¿cómo poder vivir con eso? ¿Cómo poder vivir con esa situación? A pesar de todo, el encuentro con Jesús se sigue dando, ¿no? Hay una cosa que siempre digo a los niños, que es, tú le podrás decir que no a Dios, pero Dios siempre se pone en la esquina y no te va a molestar ni te va a decir nada. Pero no va a dejar de mirarte ni un solo momento, ni un solo momento, ni un solo momento. Por eso es que el encuentro es preguntar quiénes son los que están cerca de nosotros, sino volvernos nosotros más cercanos. ¿Cómo volvernos nosotros más cercanos? Como decía, el prójimo es la llave, el sentir al otro como parte de mi historia y parte de la historia que Dios va haciendo en nosotros. Esa es la única manera de encontrar a un Dios realmente vivo, ¿no? Hay una encíclica que escribió el Papa Francisco, que es la Fratelli Tutti, que habla de hermanos, Fratelli Tutti, hermanos todos. Todos somos hermanos, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que dar, ¿no? Luego la realidad se impone porque el humano pues, es humano y tendemos a fallar, ¿no? Se impone el descarte, descartamos, matamos, olvidamos, seleccionamos y perdemos la esencia de lo que Jesús nos invita, a estar pendientes de aquellos que tienen necesidad, porque es allí donde se da el encuentro, ¿no? ¿No? Es como la famosa frase esa de donde el necio, el dedo apunta a la luna, el necio mira el dedo, ¿no? Pues nos pasa lo mismo con Jesús. Nos quedamos muchas veces obnubilados con la semblanza de Jesús, pero nos olvidamos de dónde señala, qué es lo que dice, dónde ponemos nosotros la vida y dónde ponemos el corazón. Y esa es la esencia de todo, ¿no? Dice que la vida no es tiempo que pasa, sino un tiempo de encuentro. No podemos dejar pensar que la vida es un continuo pasar y sufrir los acontecimientos como puedan, sino que es tiempo de encuentro. En todos los momentos de la vida, a pesar de todo, el encuentro con Dios se da en el dolor, en la ilusión, en la alegría, en el fracaso, en la desesperación, siempre, 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 siempre. Hay una palabra que es muy significativa, que es el prójimo, ¿no? ¿Quién es el prójimo para mí? ¿Qué es el prójimo? El próximo, ¿no? Hoy hablaba en una clase, decía, fijaos cuando se habla de los mandamientos que dice amarás a Dios, el Señor, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Digo, vamos a leerlo al revés, ¿no? Tienes que comenzar a amarte a ti mismo para poder descubrir al otro. Y eso muchas veces es lo que nos falla, que en esa desilusión o en ese desencantamiento el problema no es del otro, el problema es dentro de uno. Y es cuando uno tiene que decir qué pasa en mí para poder yo resolver e ir hacia el otro, ¿no? Porque si no es imposible. Es imposible si no estamos echando continuamente las culpas al otro, ¿no? Es como todo. ¿Quién tiene la culpa? Pues la administración, los políticos, todos tienen la culpa, ¿no? Como cuando hablo con los niños les digo, es como cuando suspendís. Cuando suspendéis, ¿qué decís? Me han suspendido, claro. Tú no suspendes, me han suspendido. Y cuando aprobáis, ¿qué decís? He aprobado, claro, es que apruebas tú, no te aprueban, ¿no? Pues esa es la parte egoísta que muchas veces hace que nos alejemos y nos perdamos en buscar no sé qué, ¿no? Nos podemos pasar la vida buscando cosas. Yo como buen buscador aterricé en todos sitios. El crecimiento personal, New Age, todo lo que había lo probé porque quería ver si verdaderamente ahí se podía encontrar, ¿no? No que fuera malo, pero no era el camino, no era el camino. Era un disfrute, era un mirarme al espejo y decir qué bonito soy, pero el dolor seguía por dentro, el dolor seguía por dentro. Fueron mis años de África, fueron los que más me marcaron, porque quizás el encuentro con la gente ahí fue cuando yo vi verdaderamente los ojos de Dios en aquellos niños y en aquella gente que con nada podían vivir perfectamente.
¿no? Ahí dije yo, fíjate, nosotros hacemos preocupación por todo lo que tenemos y ellos que no tienen nada. Y siempre me gusta decir, y eso no los hace mejores a ellos, ni peores a nosotros, sino a cada uno vivimos en un lugar y en un momento determinado. Pero lo que sí que tenemos que hacer es aprender de eso, de ponernos en la mirada de esos niños. En la mirada de esos niños está el verdadero Dios, en ese encuentro, en ese encuentro. Cada vez en la vida hay más heridos por lo que nos toca y por lo que nos toca vivir. Quizás las situaciones de ahora pues no son muy llamativas, llamativa en el sentido de que, bueno, pues el bienestar, el que todo va bien, pues eso parece que va desapareciendo. Ahora surgen las preocupaciones, surge el dolor, surge el qué me pasa, surge la necesidad, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que encontrarnos verdaderamente a Dios. Decía hace poco un voluntario de Jesús Abandonado en Murcia, decía que ahora, en este momento, es cuando Dios se iba a hacer el encontradizo en la gente, ¿no? En la gente que pasa hambre, en la gente que pasa necesidad, porque iba a ser una cosa que iba a ser muy clara para los demás, ¿no? Y vamos a verlo, y vamos a poder vivirlo todo de una manera extraordinaria, que ojalá hubiese sido de otra manera, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Decir, bueno, pues surge este momento, pues hay que poner de nuestra parte para echar esta mano. Hay un texto que ahora lo leeremos, que va en la idea con esto, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con un letrado o le pregunta por algo y le dice que, bueno, que el que está al borde del camino es el que tiene que cuidar, el que está en el borde del camino. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente hay al borde del camino en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánta gente hay al borde del camino? Y todavía nos seguimos sintiendo nosotros dolidos por lo que nos han hecho los demás, pero no escuchamos la voz de eso, porque es tanto ruido el que tenemos en la cabeza de nuestras historias y nuestras cosas, que no son malas, porque a cada uno le duele su propio dolor. Pero muchas veces ese dolor mengua cuando nos ponemos en la piel del otro. Ponerse en la piel del otro es fundamental, y eso es la proximidad, eso es el ser prójimo. Y bueno, no sé qué más deciros, contaros que, pues eso, que abrir el corazón, dejar que aquel que se acerca a ti, pues puedas ver en él pues el mismo Dios que se acerca a ti y puedas sentir que hace por ti, que mira por ti, que vive por ti, ¿no? No podemos, como decía Samuel, no podemos esperar que venga Dios en un huracán, porque Dios pasará por nuestra vida como una sencilla brisa, ¿no? Salía Samuel cuando estaba dormido, que viene Dios, ¿no? Un huracán, y Dios no estaba en el huracán. Vino un fuerte viento y no estaba en el fuerte viento. Pasó una suave brisa y pues no se percató de que allí estaba Dios. Y era efectivamente donde Dios estaba.